Bueno, estamos en nuestro 15º podcast, si no estoy mal, déjenme ver. Sí, 15º podcast, estoy con una joven invitada. Pero antes de eso, antes de que se presente, antes de resolver el tema, vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. 3. Bueno, estamos aquí con una invitada muy especial. Quisiera que se presente. Pues mi nombre es Valeria y tengo 13 años. 13 años. ¿Siempre has venido a la iglesia? Sí. Desde pequeña. Oh, ¿en serio? Bueno, vamos a resolver un tema súper importante. Y es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no solo habita en una iglesia, digámoslo así, o en una casa, sino también habita en nosotros. Entonces, para ti, ¿qué es el templo del Espíritu Santo? Pues el templo del Espíritu Santo es cuando uno acepta a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Exacto, sí, y estás en lo correcto. Cuando uno acepta a Cristo como el Señor y Salvador, pasa algo que la Biblia lo dice, que somos nuevas criaturas. Al momento de ser nuevas criaturas, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, pero también hay que alimentarle a ese Espíritu Santo. Nosotros nos alimentamos de alimento físico, pero el alimento espiritual es ese el que necesita el Espíritu Santo. Por eso hemos hablado en los anteriores podcasts sobre el ayuno, la oración, en donde eso se alimenta el Espíritu Santo, para nosotros también hacer algo. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cómo cuidamos del templo? Pues como nosotros somos el templo, no solo debemos cuidar lo que comemos, sino lo que vemos y lo que escuchamos. Sí, es justamente lo que decía al inicio, que nosotros nos alimentamos de alimentos, arroz, carne, y eso nos ayuda a nosotros crecer. Incluso los bebés recién nacidos toman leche hasta cierto punto de la edad. Después es alimento un poco más fuerte, que esos nutrientes ayudan al crecimiento humano. Ahora, el Espíritu Santo también necesita alimentarse, y ahí viene el templo. Nuestro cuerpo tiene que cuidar de ciertas cosas, y no es de alimentos, sino, por ejemplo, del engaño, de la mentira, de la vanidad, donde es reflejado nuestro cuerpo. Algo que la mayoría tenemos y que todos hemos luchado es con el orgullo. El orgullo es algo que no se alimenta en nuestro templo o nuestro cuerpo, pero es el que sobresale. Es el que más sobresale en ciertas etapas de nuestras vidas. Por eso, cuidar nuestro templo es tratar de saber qué es lo que estamos sacando a relucir. Y nosotros podemos tener mucho orgullo, y es verdad, todos lo tenemos. La cuestión es cómo lo sacamos y en dónde lo sacamos y con quién lo sacamos. Ahí tenemos que cuidar nuestro templo. Ahí es donde viene el dicho cristiano, dice que tenemos que tener un buen testimonio. Entonces, ese es el que tenemos que cuidar. El templo es nuestro testimonio. En otras palabras, nuestro cuerpo testifica quiénes somos y tenemos que cuidarnos de eso. Súper bien. Vamos con la otra. ¿Por qué nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues, de acuerdo con lo que dice en 1 Corintios 3:16, nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Somos el lugar donde Él habita. Por este motivo es importante que cuidemos nuestro cuerpo. Sí, y nuevamente, relatos como el Antiguo Testamento, se veía que el Espíritu Santo no es que estaba encajonado ni encerrado, pero estaba en un lugar. Vemos el Arca del Pacto, que ahí estaba el Espíritu Santo. Vemos en el tabernáculo o en el templo, donde tenían que pasar procesos para poder entrar al Espíritu Santo, y solo el sacerdote tenía que entrar al Espíritu Santo. Y es más, si el sacerdote pecaba, moría y le tenían que sacar con una soga, muerto. El Espíritu Santo no es que es alguien que viene a matar. Entonces, en el Nuevo Testamento pasa algo tan interesante que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya para que venga, porque aunque yo me vaya, igual Él va a venir. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a morar en todos nosotros y ya no iba a estar en un cierto lugar o pasar ciertos requisitos.
que eso es lo que nos pedía el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no matarás, no robarás y muchas cosas que nuestro templo, nuestro cuerpo debería someterse. No, ahora el Señor los encerró en dos, súper básicas. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que tú decías ahora. Cuidar nuestro templo es querernos, no querernos a nosotros mismos, pero tratar de no menospreciar a la otra persona. Y que nosotros lo que tenemos podemos darlo al que necesita. Y es justamente eso, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ya no está encerrado en una caja, ya no tenemos que hacer sacrificios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar, ayunar y darle eso a otra persona. Darle lo que nosotros decimos evangelizar, pero es mucho más, es la salvación. El Espíritu Santo está en nosotros para salvarnos. Entonces, vamos con la última pregunta. ¿El templo del Espíritu Santo es cuerpo o es lo mismo del cuerpo de Dios? ¿El templo del Espíritu Santo y el cuerpo de Dios es lo mismo? Pues el templo del Espíritu Santo somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Dios. Así que yo creo que es lo mismo. Y también en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así que también Cristo. Sí, y como para resolver esto, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, es esta carcasa, pero dentro de esta carcasa está el Espíritu Santo. Ahora, esto que está aquí entra al cuerpo de Cristo con diferente función. El Espíritu Santo viene a salvarnos, viene a perdonarnos, viene a transformarnos dentro de nosotros, viene a consolarnos, dice la palabra también. Ahora, cuando entras al cuerpo de Cristo, es otra cosa, ya no es para mí, sino es para otra persona. Tú entras al cuerpo de Cristo con diferentes funciones. Pablo lo decía, unos son los ojos, otros son las manos, otros son los pies, otros son las cabezas. Encontrar eso se llama el llamado. El Señor nos está llamando a algo específicamente con nuestro templo. Como nosotros tengamos nuestro templo, se va a manifestar el llamado. Entonces, sí, es lo mismo, pero en diferentes funciones. Es diferente función. Una cosa es lo que yo tengo dentro, cómo lo cuido, cómo oro, cómo ayuno, cómo tengo una comunión con el Señor. Y otra cosa es lo que yo tengo que hacer para el perdido, para el que está sin la salvación. Entonces, eso, muchas gracias. Pero antes de terminar, quisiera que les digas a todos los jóvenes que nos están viendo sobre el templo del Espíritu Santo, una recomendación, una idea, no sé. Pues que nos cuidemos porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pues que cuando lo aceptamos, pues como Él viene a morar en nosotros, pues debemos de cuidarnos y porque el templo del Espíritu Santo. Exacto. Y hay un viejo dicho digo porque es lo que lo dicen, que a veces nosotros somos lo que los padres son. Lo diría al revés, nosotros somos lo que Dios quiere que nosotros seamos y reflejemos a Dios. Y más que reflejar a nuestra familia o a nuestros amigos o lo que yo quiero ser, es hacerle quedar bien a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo complicado, porque lo que nosotros somos es lo que van a decir afuera. Si nosotros somos buenos cristianos, van a decir que Cristo vive. Pero si somos malos cristianos, nos van a decir de todo que se ha escuchado en muchas épocas, que somos hipócritas, que somos los más pecadores, que somos alguien que incluso somos orgullosos, somos aleluyas, pero es porque no hemos cuidado el templo y no hemos estado en el cuerpo del Señor. Y eso pasa porque no hemos sido discipulados. Y gracias a Dios estamos en una iglesia donde somos discipulados. Gracias a Dios el Espíritu Santo quiere discipularnos todos los días. Nosotros también tenemos que someternos a la oración y al ayuno. Así que eso, muchas gracias por estar aquí. Qué chévere. Y gracias. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven.